Acuérdese que cultura es todo lo que el hombre y la mujer hace en sociedad. Y en aquellas sociedades ellos tenían sus tradiciones, su forma de hablar, su forma de conducirse, sus tipos de comida, sus tipos de casa, sus tipos de familia. Todo eso, al leer la Escritura, tengo que irlo entendiendo poco a poco de esa manera. Posteriormente nosotros vamos viendo que se va dejando la poligamia y se va dando entrada a lo que es la monogamia, y las familias monogámicas las vemos también a través de la historia con los bárbaros. Es cierto, los bárbaros son los antecesores de los romanos y se les ha visto que hacían atrocidades y hacían muchas cosas terribles, pero estos estaban creyendo también en la monogamia y cuidaban su esposa y cuidaban sus hijos y se hacían cargo de ellos, y después Roma va aceptando y el desarrollo, en su desarrollo va introduciendo, mejor dicho, nuevos conceptos que tratan de proteger a la familia, y por ahí vemos nosotros aspectos culturales que son muy importantes. Para nosotros aquí en nuestro tiempo y en nuestras ciudades, lo que interesa son las familias monogámicas. Aunque debo de ser sincero que especialmente con el sector de los mormones, ellos tomaron, por así decirlo, de la Escritura, el hecho que Abraham tuviera varias mujeres, el hecho que Salomón tuviera 700 esposas, que les llamaban princesas, y 300 concubinas, y los mormones agarraron de ahí, y entonces esa poligamia en este país fue completamente prohibida aquí en los Estados Unidos, y se le dio más énfasis a la familia monogámica. La poligamia está por la ley como un delito también federal. Sin embargo, está creciendo en los Estados Unidos lo que se llama la poligamia escondida, que se practican por ciertos sectores y que ha salido a la luz en muchas ocasiones aquí en los Estados Unidos como algo que es un delito. Tratar de agarrar un aspecto cultural y meterlo a nuestro tiempo es un gravísimo error, y lo he venido repitiendo ya en otras ocasiones. La mujer en aquel tiempo tenía una posición aquí en el Antiguo Testamento en las culturas orientales. La mujer tenía su posición y el hombre tenía otra. El hombre era el cabeza de familia, era el jefe de la tribu, el hombre era el que dirigía todo, y la mujer también tenía otro rol, muy importante también, por cierto, que era el de educar a los hijos y a las hijas en la casa. Era la que se encargaba de todas las cosas de la casa. Pero hay algo con lo que muchas mujeres no estarán de acuerdo que se diera en aquellas culturas, pero era eso. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero era la cultura de aquel tiempo. Si el hombre iba en su corcel, en su caballo, iba para la guerra, y cuando ellos tenían que salir, las mujeres tenían que venir atrás de ellos, como lo que sucedió con Lot cuando se vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ella era la que iba precisamente atrás de ellos. Y eso era un aspecto cultural, aunque encontramos otras cosas en la Biblia, pero esos eran los aspectos culturales en que la mujer siempre tenía que ir por detrás. En algunos casos de esas culturas la mujer tenía que cubrirse el rostro o tenía que cubrirse parte de su rostro, como usted lo puede ver con algunas mujeres de Afganistán en estos tiempos. Eso era su cultura. Y esa era la forma en que la familia se desarrollaba. Si bien es cierto, si esos hombres de Canaán, si esos hombres de Ur de los Caldeos, si esos hombres jeques hubieran visto a José y a María, que María iba sentada en aquel burrito, si ellos hubieran visto eso, se hubieran burlado de José. Pero ¿por qué? Porque en los tiempos de Jesús ya la cultura había evolucionado muchísimo. Eran otras prácticas, eran otras conductas, eran otras formas de proceder. No como la forma de Canaán, no como la forma de los filisteos, no como la forma de los caldeos ni los mesopotámicos. Así que es importante estudiar todo esto y reflexionar sobre esto, el papel del padre, el papel de la madre, el papel de los hijos. En este caso, el papel del padre trataba también de educar, y en el Deuteronomio, capítulo 21, de los versos 18 al 21, encontramos un ejemplo bien claramente de lo que se dijo con relación a la educación de los hijos. Dice así la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz,
y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así es que ya en ese tiempo, la regulación de la conducta de la familia, también el hombre estaba involucrado en ella. Y era tan aspecto cultural el hecho de que el hijo varón era el primogénito de la familia, era el que iba a continuar con lo que era el desarrollo del tribu, el desarrollo del clan en aquellos tiempos. Era un aspecto cultural, y cuando nacía un varón hacían tremenda fiesta, y cuando nacía una mujer muchas veces los padres se entristecían. ¿Es esto una situación que debe hacerse hoy? No, eso era aspectos culturales. Cuando usted lea la Biblia, como intérprete de la Biblia que es, tiene que ver, y observe bien esto, por favor, ponga atención en esto, porque esto es muy importante para usted. Habrá que ver si cuando Dios da la revelación de su palabra, está dando un mandamiento que es para aquella persona, que es para aquella familia de aquel tiempo en su cultura, o si Dios está revelando un mandamiento para todas las generaciones. Hay que tener cuidado con eso a la hora de interpretar la Biblia. Uno tiene que ver si aquel pasaje del cual se está leyendo, el mandamiento de Yahvé, es para esa cultura, para esa gente de ese tiempo, o si ese mandamiento es universal. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, es un mandato universal. Pero cuando decía, habrás de dejar a aquella mujer por esta y esta condición, era lo que estaba pasando en aquel tiempo, y era un mandato, un mandamiento para una persona específica, para un lugar específico, para una situación específica. Así que hay que tener cuidado de hacer la diferencia a la hora de estudiar los pasajes bíblicos, no sea que nosotros estemos cayendo también en un error. Cuando usted oye a los predicadores o las predicadoras, usted observará si estas personas están haciendo énfasis en la cultura o están haciendo énfasis realmente en el mandato que Dios en aquellos momentos estaba dando. Vemos nosotros aquí, según la ley familiar en vigor de los tiempos de Abraham, era posible para un hombre tener un hijo mediante una esposa secundaria. Abraham tuvo a su hijo Ismael de esta manera, y usted lo puede encontrar en Génesis 16, del 1 al 2. Eso era un aspecto cultural. Ahora, no quiere decir de que si alguien le dice a su esposa, oye, tú no me estás dando hijos ahorita, yo lo que voy a hacer es casarme con tu hermana para que ella me dé hijos, o voy a tener hijos con la empleada. No, eso es imposible hacerlo, es inaceptable, esa idea es rechazada completamente por nuestras sociedades, por el gobierno y por las leyes de nuestro país. Eso no puede ser. Entonces, yo no podría agarrar el caso de Abraham y agarrar el caso de Agar para quererlo aplicar a nuestros tiempos. Eso es totalmente inaceptable. Así es que en el caso de las mujeres y de los hombres, cuando es cuestión de género, no tengo que generalizar y decir los hombres en la Biblia todos eran machistas, o decir era necesario que se levantara un movimiento feminista en la Biblia. Tanto machistas de nuestro tiempo como grupos o grupos, por así decirlo, de personas que están ahí batallando dentro del feminismo, cuando buscan en la Biblia algún soporte, algunos lo encuentran, pero como un pretexto bíblico para tratar de fundamentar o solidificar la base de lo que ellos están diciendo. Pero para los que estudiamos la Biblia, para los que nos gusta la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, tenemos que ver si aquello era cultura y tener cuidado de no generalizar y decir
todos los hombres en el Antiguo Testamento no eran más que machistas, perdidos, esto y lo otro, dominantes, ególatras, impositivos, violentos, no. En la Biblia encontramos de todo. Lo que tenemos que hacer es analizar si era un aspecto de cultura o era un aspecto netamente de tradición de aquellos tiempos, o si era algo que debería de perpetuarse. Cultura y familia, el matrimonio, qué lindo los matrimonios de nuestro tiempo, pero también estos matrimonios reflejan tradiciones de tiempos anteriores, pero eso fue evolucionando, fue cambiando. Por ejemplo, el matrimonio se celebraba por muchos días y duraba bastante, era un aspecto de cultura y familia. El novio tenía que salir con sus amigos desde su casa en todo el pueblo hasta la casa de la novia, y durante toda esa trayectoria sacaban sus tamboriles, sacaban sus chofares, sacaban sus flautas, hacían un tremendo ruido. Entonces la gente del pueblo se iba acercando hasta que llegaban a la casa de la novia, y entonces ahí venía todo lo que era el proceso del matrimonio, que en algunos casos duraba varios días, y de ahí la multiplicación que nosotros vimos del vino en aquellas tinajas en los tiempos de Jesús, en las bodas de Caná, Galilea. Toda esta situación eran aspectos netamente culturales. La novia se le colocaba una serie de adornos, el novio tenía que pagar una dote, los padres no podían gastarse la dote, pero sí podían vivir de los intereses de la dote. Todo eso también era cultura. Todos los aspectos envolventes de la educación de los hijos, de la educación del hogar, del desarrollo de la familia, de la dirección que el hombre tomaba, todos estos eran aspectos de cultura, e incluso la situación del divorcio, de la cual vamos a seguir hablando para analizar las Escrituras. Las escuelas que aceptaban Hillel y Shammai, unos aceptaban que el matrimonio se podía disolver por infidelidad, mientras que la otra escuela de pensamiento decía que por cualquier cosa, si no era buena cocinera, había que darle carta de divorcio. Y en esto el Señor Jesús se pronuncia también y dice, a no ser por causa de fornicación. Entonces uno lee esto y trata de entender en la palabra de Dios cómo fue la situación del divorcio de aquel tiempo. No como hoy, que todo el mundo hoy se casa y ya van pensando en el divorcio. Están en el altar y están pensando, si esto no funciona, de aquí a un año me retiro. Y otros dicen, me caso pero con contrato. Hoy están haciéndose muchas cosas en las que se ha desvalorado, se ha desvirtuado todo lo que es la vida familiar, y algunos quieren agarrar como pretexto lo que se daba en el Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros encontramos ahí necesita ser analizado, y vamos a ir haciendo algunos ejercicios más adelante, como por ejemplo cuando el apóstol San Pablo asume una posición tan rígida, donde dice que no permite que la mujer hable en la congregación, ni enseñe en la congregación. ¿Fue eso un mandamiento de Yahshua? ¿Fue eso un mandamiento de Jesucristo? ¿Fue algo que encontramos nosotros en el apoyo de toda la palabra de Dios? ¿O fue un aspecto que se estaba dando en una situación específica, en un lugar específico, y que el mandato de Pablo para ese grupo es ese? El error sería agarrar eso y universalizarlo en todas las iglesias. Es parte de la hermenéutica. En la hermenéutica yo tengo que analizar qué es aplicable a mi tiempo y qué fue aplicable en aquel tiempo en su cultura. Todo esto lo vamos a estar viendo en los ejercicios que vamos a tener en las horas de nuestro programa. Usted trate de consultar a qué horas tenemos, y recuerde que también tenemos un instituto bíblico en nuestra iglesia, que si usted desea prepararse más para la gloria de Dios, acompáñenos. Estamos preparándonos estamos tratando de capacitar a los obreros y a las obreras, y estamos luchando por quitar todos esos mitos, todos esos tabúes, todas esas tradiciones equivocadas, todos esos aspectos transculturizados que se han tratado de hacer de aquel tiempo a nuestro tiempo, y estamos en esa lucha, precisamente en esa lucha de clarificación
de los conceptos. Esperamos que usted permanezca en sintonía con nosotros y esperamos que este programa le sea de gran bendición para su vida, como lo es también para la vida de nosotros. El shalom de Dios y la bendición de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y esperamos continuar con ustedes en este programa.